Mi nombre es Stephanie Martínez, mi código es 1493017. El poema que tengo frente a mí es Campos de Soria por Antonio Machado, publicado en el poemario Campos de Castilla en 1912. Este poema es un poema lírico descriptivo y, como ya mencioné, está escrito por Antonio Machado. Antonio Machado nace en 1875 en Sevilla, pero de muy joven se mudó a Soria, donde conoce a Leonor, con quien contrae matrimonio en una temprana edad. Y lamentablemente Leonor muere también en una temprana edad. Este poeta perteneció a la generación del 98 junto a otros escritores y poetas como Miguel de Unamuno, Ramiro Maeztu, Pío Baroja y Azorín. Eh, el poeta, a pesar de pertenecer a esta generación en donde la visión es pesimista y guiado eh, por la visión, por utilizar a Castilla como símbolo español, también tenía rasgos modernistas por su principio y por su inicio en la poesía. Eh, Antonio Machado muere en 1933 en Francia. El tono de este poema es bastante melancólico hacia el recuerdo de la España que era antes, que era una España gloriosa, una España admirada, una España poderosa, y ahora ya no. Entonces el tono es así melancólico hacia el pasado. Este poema lo dividí en dos partes, la primera del verso 1 al 16 y la otra del verso 17 al 20. Lo di de esta manera porque en los versos del 1 al 16 el poeta habla de cómo está Soria ahora, es el presente. Al poeta le da lástima ver a España como está, utilizando a Soria, ¿verdad? En este caso. Eh, esta, eh, esta parte del poema nos deja mucho que desear del paisaje español, porque dice versos como su castillo guerrero arruinado sobre el Duero o casas denegridas, y nos da una visión de una Soria abandonada. Eh, También lo compara lo va comparando un poco con el pasado, porque dice, digamos, ciudad de señores, de soldados y cazadores, pero antes dice la palabra muerta, es una muerta ciudad de señores, pero entonces la va comparando con el pasado de esta ciudad. Ahora, la otra parte, que es del verso 17 al 20, habla más bien del pasado de Soria, porque dice Soria, ciudad castellana, tan bella bajo la luna, y le dice bella a una ciudad que antes describió como denegrida, que tenía murallas ruidas, que estaba muerta. Entonces nos da a entender que está hablando del pasado, de cómo era Soria antes eh, de que todo esto empezara a ocurrir. También antes, como ya dije, menciona la belleza que tenía Soria. Digamos, era una ciudad de señores, estaba llena de linajes hidalgos, o sea, muchas generaciones de gente valiente y gente que lucha por España y que se preocupa por, por España, ¿verdad? Y ahora ya no, ahora es una ciudad muerta. El tema principal que encontré en este poema es el rechazo al presente español al compararlo con su pasado glorioso, porque, o sea, uno lo lee y se da cuenta de que el yo poético realmente admira el pasado español, eh, y se siente esa melancolía de que ahora esté muerta la ciudad, que ahora todo vaya en decadencia en lugar de ir subiendo como iba antes. Otro tema también es el recuerdo imborrable de la belleza de Historia, porque aunque la ciudad ahora esté fea, esté denegrida, esté muerta, está llena de cosas muertas y todo eso, sigue siendo una ciudad muy bella. Y como lo dice en el último verso, que es tan bella bajo la luna, que nunca se le va a olvidar a él que Astoria era muy bonita. Y el último es el fin de la época de la bienaventuranza española, pues habla de cómo antes
este lugar estaba lleno de gente valiente, gente que peleaba por España, llena de nacionalismo, y ahora está muerta, está abandonada, eh, y por eso lo compara mucho. La idea central de este poema es que el poeta recuerda con afecto el pasado de España, porque estaba lleno de gloria y ahora ya no, ahora le da tristeza, pues ya todo está destruido. Y entonces podemos concluir que esta visión, la visión del poeta es bastante pesimista. El poeta está en octasílabos, la mayoría del, del poema. Eh, Está dividido en un sexteto, una estrofa de 10 sílabas y un cuarteto de 10 versos, perdón. Eh, la rima es pareada al principio del poema, pero en el verso 9 cambia a rima encadenada y así llega hasta el final del poema. Es una rima consonante, tiene un acento trocaico, que está ubicado en el verso 7, y los acentos interiores predominan mucho los rítmicos, aunque también se encuentran extrarrítmicos. En este poema encontré un encargamiento en el verso 10 y 11, donde dice: de 100 linajes y de galgos flacos y agudos que pululan, perdón, en el verso 12 y 13, de galgos flacos y agudos que pululan por las sórdidas callejas. Este encabalgamiento lo usa para como enfatizar qué tan triste es esta historia, porque qué tan triste esta historia ahora, porque dice flamélicos de galgos flacos y agudos que pululan por las sórdidas callejas, o sea, está porque los galgos son unos perros muy bonitos, son de caza, son de pura raza, y aquí los menciona que son flacos y están feos, y es como lo único que queda en Soria. Entonces quiero resaltar que Soria está como muerta, ¿verdad? También encontré paralelismos de los versos 3, 5, 6, 10 y 11 principalmente, donde dice castillo guerrero, murallas ruidas, casas de heridas. Y creo que el 10 y el 11 es como un contraste bastante fuerte, porque dice decían linajes hidalgos y de ahí dice flamélicos galgos. Está comparando un linaje, o sea, un linaje es de mucho tiempo. O sea, quiere decir que el pasado de España es muy grande. Y ahora dice que ya no es así, que ahora está lleno solo de perros que están muertos. Entonces, hidalgos y flamélicos como se contradicen, no tan directamente, pero o sea, sí se entiende que antes era glorioso y ahora ya no. Stephanie, me gustaría que tú me mencionaras un hecho histórico. Has dicho que la visión de los poetas de la generación del 98 es una visión pesimista. Ahora, me gustaría que me explicaras a qué se debe ese pesimismo de la generación. La generación del 98 es pesimista debido a un acontecimiento que hundió a España, que fue la pérdida de sus últimas colonias. Eh, y como perdió las colonias, ¿verdad? Entonces dejó de tener ingresos y empezó como a decaer económicamente. La pérdida vino como consecuencia de qué situación fue la que ocurrió. La independencia de esas colonias. Ajá. ¿Y cómo se independizaron? ¿A qué se debió que se independizaran y que España las perdiera? Mm, Pasemos a otra pregunta. Has dicho que, por un lado, el poeta lamenta la situación actual de Soria, pero has dicho que también hay un recuerdo con afecto. ¿Cómo podemos, a qué se deberán esas contradicciones? Por un lado, el presente pesimista, pero también el afecto. ¿Cómo podrías explicar eso? bueno, lo que estaba tratando de decir era que Soria era un lugar lleno de gloria, ¿verdad? Entonces el poeta lo recuerda así, lo recuerda como un lugar admirado, no solo digamos por los españoles, sino también por el mundo. Era un lugar glorioso que era como un símbolo español. Está lleno de personas, como ya dije, personas valientes y todo eso. Y el poeta aquí lo que intenta decir es que
aunque ahora Soria ya no sea así, y tal vez no se refiere solo a Soria, sino a toda España, sino que ahora ya esté como decadencia, que las personas ya abandonaron las ciudades, que a las personas ya no le interesa eso. Él todavía en su corazón siente que Soria, la vieja Soria, sigue ahí. O sea, él todavía siente una admiración por el pasado ese de Soria, que era una ciudad muy bonita. Y lo menciona también en Tan Bella Bajo la Luna, el último verso. Entonces, es lo que el poeta trata de decir, que en él mismo siempre va a quedar recuerdo de una Soria gloriosa, pero a la vez nunca va a aceptar la Soria que está ahorita. Vamos a pasar al comentario, a la discusión, perdón. Vamos a discutir acerca de los cuentos de Monterroso. Vamos a comenzar por el cuento de Mr. Taylor. En este cuento de Mr. Taylor se da un proceso de alienación en el personaje principal, el protagonista. ¿Me podrías explicar por qué afirmo yo que hay alienación? Bueno, al inicio de este cuento uno se da cuenta que Mr. Taylor es pobre, ¿verdad? Vive en un país ajeno, porque él es estadounidense, y todo el mundo, el que vive por ahí, lo mira como pobre y en su mente él dice, bueno, no es malo ser pobre si nos envidia a los ricos. Entonces él tiene una visión así, yo estoy bien como estoy, pero conforme va pasando el cuento, eh, él empieza a ganar dinero por este negocio que hace con las cabezas reducidas. Y entre más dinero gana, más rico se vuelve y entonces su visión cambia. Entonces ya no dice, no es malo ser pobre si no se envidia a los ricos, sino empieza a decir, bueno, no es malo ser rico si no se rechaza a los pobres o algo así. Entonces, él cambia de visión y es a causa del dinero. El dinero es el que lo aliena a él, el que causa la alienación en él, perdón. Porque se vuelve tal vez no codicioso en el sentido de que lo quiere todo para él y nada para los demás, pero, pero sí, o sea, su manera de ser cambia debido al dinero. Vamos a pasar a otro tema siempre con el cuento de Mr. Taylor. Uno puede apreciar en este cuento que hay un hecho ficticio, varios hechos ficticios y reales, pero hay hechos que pueden enmarcarse en la realidad. ¿Cómo podrías explicar estas dos situaciones? Bueno, en el cuento de Mr. Taylor está reflejado como la dominación que tiene o la influencia que tiene Estados Unidos sobre los países latinoamericanos. Porque, por ejemplo, Mr. Taylor empieza hablando de que está en el Amazonas y algo así, pero después se pasa a otros lugares, como la descripción del paisaje cambia. Entonces uno se puede ubicar en cualquier parte de Latinoamérica. Y entonces al hacer esto uno se da cuenta que las cabezas representan como la materia prima de Latinoamérica. Entonces, lo que el cuento de Misterio está tratando de decir es que Estados Unidos le quita a Latinoamérica como lo más valioso que tiene. Y en el caso de Mr. Taylor, son las personas. Pero podría ser, digamos, petróleo o podría ser minas de oro o cosas así que les daban ingresos a los países latinoamericanos, pero que se dejaron influenciar por Estados Unidos y ahora ya no es de ellos, sino de Estados Unidos. ¿Y qué dirías que es irreal? Como por ser un cuento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué sería totalmente irreal, ficticio, fantasioso, creado por el autor dentro del cuento de Mr. Taylor? No he mencionado hechos reales, pero ¿qué puede ser, qué no puede ser, que es inverosímil dentro de este cuento? Bueno, tal vez el hecho de que la gente, o sea, empezaron a matar a la gente solo para obtener cabezas, porque cuando se les acabaron, empezaron a matar gente solo por tener la cabeza. Y empezaron a decir que morir era una muestra de nacionalismo y que las penas de muerte las subieron cada vez más. Por ejemplo, había una parte que decía que por el simple hecho de decir que había mucho calor y si se podía comprobar que no había tanto calor como para decir que había mucho, lo mataban. Entonces, yo creo que eso no podría llegar a pasar, es totalmente ficticio, pero refleja
cómo los gobiernos latinoamericanos se dejan influir, ¿verdad? Por, por ser admirados o tal vez por sentirse necesitados por una potencia tan grande como Estados Unidos. Has mencionado en repetidas ocasiones que comprendes que el país potencia es Estados Unidos. Otros detalles por los cuales podemos saber en concreto, de forma evidente, que es Estados Unidos ese país que quiere explotar. Porque pues menciona que Mr. Taylor es gringo, ¿verdad? Pero también él menciona que su tío vive allá y su tío es como, él simboliza a Estados Unidos, como encierra a Estados Unidos a una persona. Su tío se llama Mr. Ralston, y él es el que lo incita a Mr. Taylor a, mire, diles que manden más cabezas, que están haciendo un negocio, que van a ganar dinero. Y está personificado en Mr. Ralston, esa influencia estadounidense. Muy bien. Tú decías que el país que es explotado, que puede ser cualquier América Latina, tiene gobiernos que toman medidas absurdas. ¿Qué ejemplos puedes darme del cuento a través de las cuales se menciona, aparte de las medidas que me dijiste, personas, no solo el gobierno, sino que de ese país, que también son reflejadas en este cuento? Eh, Aparte de las personas del gobierno, o bien personas del gobierno y las medidas que toman. Retomemos ese tema. okay. Bueno, cuando Mr. Taylor los está tratando de convencer, pues sabemos que Monterroso es un autor bastante irónico. Entonces, cuando Mr. Taylor llega a tratar de convencerlos de que lo ayuden en este negocio y que les va a hacer bien, hay una parte que dice, después de haber pensado arduamente por un momento o algo así, este es como ese símbolo, ese como hecho de que el gobierno no es tan inteligente, por decirlo así, porque Mr. Taylor los convence muy fácilmente y tiene ese carisma para darse a entender por los demás y, o sea, los convence muy fácilmente de que es una buena idea y ellos no se dan cuenta que lo que está tratando de hacer es, pues, está destruyendo a su población porque lo que quiere es las cabezas. Y también menciona que la recompensa para el país fue una vereda, una ermita, donde las esposas de los del gobierno podían ir a caminar y lucirse. Y creo que también, o sea, es una muestra de que a ellos no comprenden la gravedad de la situación y solo miran lo que está próximo, el dinero, la ganancia, y no miran más allá de, porque al final del cuento se quedan sin población. Muy bien, Stephanie. Me gustaría que me contaras dentro de este cuento de Mr. Taylor, tú has mencionado que hay ironía. Esa ironía la has mencionado en dos ocasiones, pero el final del cuento, ¿qué te parece con lo que acabas de decirme? Pues al final del cuento, Mr. Taylor, como se le sacaban las cabezas, ¿verdad? Entonces Mr. Taylor manda la suya, se la manda a su tío Rosen y este se suicida. Y yo creo que esto es bastante irónico porque realmente fue Ralston el que lo incitó a que le diera más cabezas, a que hiciera negocio, a que no lo dejara colgado, digamos, sino que lo siguiera ayudando porque también Ralston estaba ganando dinero, o sea, no es como que no se hubiera quedado con nada. Y cuando se suicida deja una nota que dice que no lo iba a volver a hacer. Y pues obviamente no lo va a volver a hacer porque está muerto, pero creo que eh, este final es bastante irónico porque cuando eh, el tío, digamos, no se da cuenta de la situación, digamos, de lo que está causando, hasta que mira la cabeza de Mr. Taylor entre la caja. Y él dice que la sonrisa que tiene él, dice, no lo vuelvo a hacer como que fuera un niño inocente. Y pues eso demuestra eh, que
es que como que llegan a tal punto esa influencia que, ay, no sé, siento que es muy extremo Ujú. las medidas que toman. No solo, también, no solo en el pueblo, sino también en Mr. Taylor, porque termina suicidándose y todo lo que ganó, todo lo que hizo, fue en vano pues porque se murió. Hemos llegado al final del comentario de la alumna Stephanie Martínez, código 1493017.